por parte del Estado español, ¿sí? Del Estado colonial español, que buscó acumular riquezas en un contexto del capitalismo mercantil. Bueno, estas riquezas a través de los metales preciosos, el oro y la plata, ya que en ese tiempo se tenía como auge, ¿no? También desde el proceso de economía de los distintos reinos. ¿Qué es lo que invadieron los incas? Bueno, todo lo que vemos acá, el Chinchasuyo, Antisuyo, Contisuyo, Collasuyo, todo esto invadieron los incas, e incluso algunas localidades de Estados Unidos, ¿no? De Centroamérica, pero relacionado a lo que es el imperio incaico es estas cuatro estructuras. ¿Cuáles fueron esas causas, no? Primero la búsqueda de metales preciosos, ¿no? Por la expansión del capitalismo mercantil, y a eso se le conoce con el nombre de bullonismo, ¿ya? Luego la expansión del poderío de la monarquía española, ¿no? Que era la necesidad de mantener relaciones de carácter feudal en América, ¿ya? ¿Saben lo que es el feudalismo, no ve? A ver, ¿quién me puede decir qué es el feudalismo? ¿Cómo es? A ver, Marx. Kevin, ¿qué es el feudalismo, Kevin? ¿Sabe o no sabe? A ver, ¿quién me orienta eso? La Edad Media. ¿Nadie? Ok, el feudalismo es como una fortaleza cuyo monarca vive ahí y están al servicio del señor feudal, ¿no? El pueblo, ¿no? Y todo está rodeado como paredes, y para entrar a ese territorio tienen puentes que son desplegables y que uno puede ingresar, ¿no? ¿Ya? También otra de las causas es la resistencia y resentimiento de los pueblos invadidos por los incas. No habíamos dicho la otra vez que los incas habían conquistado algunos pueblos, otros no se dejaron conquistar, se volvieron enemigos de los incas. Uno de estos son los cañaris, ¿ya? El colaboracionismo de etnias vecinas a los españoles, ¿ya? El hecho primordial de que algunas etnias que estaban en contra de los incas colaboraron con los españoles para esa conquista. También el conflicto militar entre panacas, entre Huáscar y Atahualpa. Ya cuando hablamos de una panaca nos referimos a una familia, ¿no? Entonces, entre la familia de Huáscar y la familia de Atahualpa, ¿ya? Luego, la relativa superioridad militar de los españoles, ¿no? Porque los españoles, al ser de otro país, venían con una tecnología distinta, un pensamiento distinto, y eso les generaba un proceso superior al de los incas, ¿no? Pero hay que ver la parte lógica, es que los incas también tenían la parte de civilización en su contexto, ¿no? Ya habíamos visto su estructura social, política, administrativa, económica, que vinculaba mucho con este proceso de desarrollo. Bueno, el Inca Huayna Cápac no pudo mantener un imperio unido, ¿no? Muchas naciones andinas exigían su autonomía e independencia, ¿no? Dentro de ese proceso de lograr primordialmente que los incas, los incas no lograron conquistar todos los territorios como quería Huayna Cápac. Es un poco complicado desde la perspectiva de las guerras, ¿no? Bueno, vamos a ver algunas de las armas que se utilizaron principalmente en la conquista. Y ahí tenemos las armas incas y las armas españolas. Y ahí, como pueden ver, hay hondas, escudos de madera, boleadoras, arco y flecha, escudo de cuero, ¿no? Lanza, porra, hacha, estórica, macana, ¿no? Cascos, ¿no? Los cascos que utilizaban algunos indígenas, ¿sí? Por el lado de los españoles tenemos la ballesta, el arcabuz, tenemos también lo que es las flechas para ellos, que en este caso lleva el nombre de alabarda, que es flecha y cuchillo a la vez, la espada, ¿sí? La partesana, el montante, la rodela, eso le llaman rodela al escudo, ¿sí? El hacha, la porra, ¿no? ¿Ya? No era lo mismo una porra de un español que una porra de un indígena, es distinto, ¿ya? Entonces, en algún momento nosotros vamos a ir viendo las diferencias de cada una de estas armas. ¿Quién tenía más tecnología en armas? ¿Quién tenía más evolución en sus armas? Siempre van a ser los españoles, porque
Los españoles vienen de una historia donde llegaron a donde se dejaron conquistar por algunos territorios. Entonces, para su defensa, ellos tuvieron que diseñar algunas armas, confeccionar algunas y otras adquirirlas. Por ejemplo, el arcabuz es un arma de un solo disparo, ¿no? Que utiliza como pólvora fundamental como munición, cuya cargadura es solo para un disparo. Entonces, no es tan eficiente como el arco y la flecha, que es distinto, ¿no? La ballesta también era como en la Edad Media, se utilizaba para disparos largos, ¿no? Donde se generaba cierto nivel de tiro al blanco, pero en cierto proceso, en el caso de los españoles, un poco complicado el uso de la ballesta en estos territorios donde muchos de estos eran montañosos en algún momento y generaba cierto conflicto con la lucha con los indígenas. Entonces vamos a ver nosotros este tipo de uso de armas para la defensa primordial de los ejércitos posteriormente después de la conquista, ¿no? Cuando los indígenas van armándose contra los españoles, tal vez en algún tipo de sublevación para poder identificar primordialmente ese proceso del que nosotros vamos a ir indagando, ¿no? A partir de lo que vendría a ser los distintos levantamientos que vamos a ver posteriormente. Bueno, se va a tener como antecedente los viajes de Colón, y ya sabemos que Colón hizo 4 viajes, ¿no? Especialmente de España hacia Centroamérica, ¿sí? Él normalmente Colón desembarcaba en Haití o en Panamá, ¿ya? Inclusive Colón hizo una isla que es muy importante conocerla, ¿no? Que es la Isabelita y luego la Española, ¿ya? Entonces, como podemos ver acá, se encuentra la isla La Española, donde los españoles vivieron, donde se asentaron primera vez. Luego van a ir creando nuevas ciudades, ¿no? Sí, van a ir creando Habana de Cuba, Santiago de Jamaica, San Juan de Puerto Rico, Trinidad, San Salvador. Son ciudades que ellos van fundando en base a sus viajes que van llegando. En cada viaje descubrían una isla nueva, le ponían su nombre, empezaban a crear edificios y demás. Entonces nos va a ir nosotros diciendo que Colón tuvo 4 viajes, ¿sí? El primer viaje es histórico, ¿no? Es el viaje que sale de Puerto de Palos, ¿sí? ¿Ya? Y va a llegar directamente a lo que es San Salvador, ¿ya? Esto por República Dominicana, por si acaso. Entonces, en algún momento vamos a ir nosotros identificando estos viajes ya en el transcurso de la historia. Esto no es un poco trascendental para nosotros porque esto va a involucrar más que todo con una historia global, ¿no? Y relacionada a nuestro país es un poco más complicado. Bueno, una capitulación es un documento más que todo relacionado a una especie de convenios que se realizan principalmente entre los gobiernos o entre los estados, ¿ya? Entonces vamos a ver nosotros la capitulación de 1508, ¿ya? Donde existe una división de tierra firme o continental en 2 gobernaciones, la de Castilla, que es de Oro, y de la Nueva Andalucía. El gobernador de Castilla de Oro es Diego de Nicuesa, y el de Andalucía es el gobernador Alonso de Ojeda. ¿En qué consiste principalmente el de Castilla de Oro? En la que comprendía primordialmente lo que era Panamá, ¿sí? Y lo tenemos acá, Castilla de Oro, ¿sí? Y esto es Nueva Andalucía, ¿ya? Entonces, el gobierno ibérico, para asegurar las riquezas del Nuevo Mundo, constituyó las gobernaciones como primeros sistemas de gobierno, ¿ya? El primer sistema de gobierno fueron las gobernaciones. Y vamos nosotros identificando, ¿no? Algún momento, cuando estamos en el mapa de Sudamérica y de América en total, esto es Centroamérica, ¿ya? Y aquí empieza, más que todo, el país de Venezuela, Colombia y Ecuador, ¿ya? Entonces se va a descubrir el Mar del Sur el 25 de septiembre de 1513, donde la rebelión de Vasco de Núñez de Balboa y de Pizarro fundan una nueva ciudad en Panamá. Balboa en Panamá recibió noticias de Panquiaco, hijo del cacique Comagre, sobre la existencia del reino de Virú en Pirú, ya luego llamado Perú. La primera ciudad española en la tierra firme, Nuestra Señora de Santa María la Antigua, es el inicio de esta ciudad, ¿sí? ¿Ya? Luego vamos a tener también
que Balboa, ¿sí? El que había fundado esta ciudad, ¿ya? Había sido asesinado en Acla, que es otro tipo de lugar, en 1517, por orden de Pedrarías, ¿no? Esto va a ser el primer asesinato jurídico de América. Ya este es el primer asesinato que se dio en América. ¿Bien? Después los socios de la invasión, ¿no? De la conquista, supuestamente, tenemos principalmente a Diego de Almagro, que va a ser el que se va a encargar de reclutar los soldados y aprovisionar principalmente en los buques las armas, a Francisco Pizarro, que va a ser el que va a viajar en la expedición, y a Hernando de Luque, que va a ser el que va a gestionar los fondos, el que va a financiar la invasión. Esto se va a dar a partir de lo que es la empresa de Panamá, o también llamada Compañía del Levante. Vamos a ver que la empresa de Panamá fue un negocio privado. Estaba financiado principalmente por Gaspar de Espinosa, ¿ya? Este era el testaferro de Luque, ¿sí? De Hernando de Luque, ¿ya? Después tenemos a Pedrarías, porque es Pedre Arias Dávilas, que otorgó la autorización a cambio de la cuarta parte de los beneficios que se vayan a lograr con esta conquista, ¿no? Entonces, en algún momento, especificando directamente que hay riquezas en América y que esas riquezas tienen que ser exploradas por Francisco Pizarro para saber dónde se encuentran o sea, en dónde están ubicados, ¿no? Estos factores de riqueza para poder explotarlos y extraerlos, ¿no? Y claro, la situación de financiar un tipo de conquista en este sentido del Tahuantinsuyo establece, lógicamente, quiere recuperar mucho más de lo que se está invirtiendo, ¿no? Entonces, los viajes de Pizarro fueron 3, ¿ya? El primer viaje es el viaje de exploración, donde Pizarro va a empezar a ver los territorios, ¿ya? Y vamos a ir indagando primordialmente a partir de qué territorios se conocen, ¿no? En este proceso. Esto va a ser entre 1524 y 1525. Hay un segundo viaje que es el viaje de descubrimiento, donde se va a ver nuevos territorios. Lejos de la exploración, que ya se conocía territorios, se va a ir generando nuevos territorios y en algún momento se va a ir viendo también qué territorios tienen riquezas y cuáles no. En su primer viaje Pizarro no hizo ningún tipo de adquisición, ningún tipo de hurto a partir de la riqueza. En el segundo sí se llevó algunos tesoros que indicaban que la propuesta tendría que haber un tercer viaje donde se podría hacer cargo de este territorio para poder conquistarlo y establecer primordialmente su dominio, ¿no? El dominio de la corona española. Y viene un tercer viaje que ya viene a ser la invasión en 1531, porque ya en 1532 él va a hacer ya la conquista correspondiente, ¿no? Entonces podemos ir viendo nosotros que Francisco Pizarro parte desde Panamá para hacer las 3 expediciones, ¿ya? Y en instancias correspondientes para poder ir reconociendo los respectivos tramos. Como vemos en el tercer viaje, Francisco Pizarro ya llega cerca a Cusco, ¿no? Y ahí va a ir identificando ya con más claridad las riquezas, porque si nosotros recordamos muy bien, aquí tenemos a Machu Picchu, ya que era un lugar sagrado, y que había algunos templos con imágenes de oro y demás, y eso es lo que a Francisco Pizarro le llama más la atención. Y es por eso que le va a impulsar. ¿Y dónde queda el territorio de dominio? ¿Dónde se encuentra el Inca? El Inca se encuentra justamente en Cajamarca, que está aquí, ya a unas 2 o 3 horas ahora en viaje, en la movilidad de lo que es Cusco. Pero si vas en esa época, cuando se viajaba a pie, estaríamos hablando de 2 semanas, ¿ya? 2 semanas a pie hasta Cusco, ¿está bien? En Cusco no vivía el Inca porque Cusco era un templo sagrado, nada más, ¿ya? Un lugar ceremonial. Bueno, en su primer viaje, que es el de exploración, vamos a ver principalmente, ¿ya? Que él inicia en 1524, el 14 de noviembre, ¿ya? Parte con 112 hombres, zarpa del puerto de Panamá a bordo de 2 navíos. El primero se llamaba Santiago y el segundo San Cristóbal. ¿Cuál fue su recorrido? Tenemos la isla de Taboga, Islas Perlas, Puerto Piñas, ¿ya? Puerto de Hambre, ¿ya? El puerto de la Candelaria,
Fortín del Cacique de las Piedras. Y aquí es en el Fortín del Cacique de las Piedras donde Almagro lo llamó Puerto Quemado, ¿sí? ¿Ya? Luego el Puerto de las Piedras, acá es donde Almagro pierde el ojo y asume o le dan el apodo de Almagro el Tuerto, ¿sí? ¿Ya? Esto Almagro pierde en un incendio, ¿sí? En uno de los fortins, que ahora después rebautizan con el Puerto Quemado, como Puerto Quemado, ¿ya? Y finalmente vamos a ir viendo que estos llegan hasta la desembocadura del río San Juan en Colombia. Entonces viajan desde Panamá hasta Colombia en su primer viaje, ¿ya? Entonces este es el primer viaje, ¿sí? Y aquí podemos ir viendo, no es muy grande el recorrido, como pueden ver es un viaje muy corto, ¿no? Es un viaje que dura un año, ¿ya? Entonces aquí es donde va a llegar el primero, ¿ya? Y luego ya con la línea roja vamos con el segundo y luego, la línea verde el segundo viaje y la línea roja el tercer viaje, ¿no? Para ir viendo que el tercero fue mucho más extenso. La línea roja que va a ser el viaje de descubrimiento, ¿no? Porque el de exploración es sobre terrenos ya conocidos, el de descubrimiento son nuevos terrenos por conocer, ¿ya? Entonces tenemos ahí de Chochama, el río San Juan, ¿sí? De Colombia, Bahía de San Mateo, Atacamés, Isla del Gallo, Isla Gorgona, Puerto Viejo, en Tumbes, ¿ya? Luego van a llegar también a lo que es al río Santa en Ancash, y ya se están acercando, bueno, en realidad ya entraron al Perú, ¿no? ¿Ya? Entonces fue un segundo viaje, ¿ya? Que duró también un año, ¿ya? ¿Sí? Entonces, entre 1527 y 1528. Y luego tenemos el tercer viaje, ¿ya? ¿Dónde está? Aquí está el tercer viaje. Va a iniciar en Panamá con 180 hombres, a un principio lleva 112, 37 caballos. El recorrido es por la isla de Puna, fueron invitados por el cacique Tumbala en esta isla. En Tumbes los hispanos fueron atacados por el cacique Chilimasa, que no querían que pase, y aún así prosiguieron su marcha atacando este equipo, este grupo de incas. Luego llegan a Valle de Puechos en Piura, donde Pizarro después va a entrar a la ciudad de Cajamarca, ¿sí? ¿Ya? Entonces ahí nosotros vamos a ir viendo esta exploración que podemos ir identificando, ¿ya? Bueno, vamos a tener en Piura la fundación de la ciudad. Esta ciudad se llama San Miguel, esto está en Perú, ¿ya? Luego vamos a tener el saqueo y la muerte de algunos pueblos para tener mucho más crecimiento. Y estos cañaris, ¿ya? Los tallanes y los chachapoyas ayudan a Pizarro porque eran enemigos de los incas. Entonces Pizarro empieza o va haciendo la expedición, ¿sí? Rumbo a Cajamarca, con decenas de esclavos e indios que le ayudaban. Los indios auxiliares son ejércitos que iban en contra de los incas. Entonces, a pesar de la advertencia del espía Sinquinchara, ¿ya? Que le regaló patos despellejados y 2 fortalezas de cerámica, decidió capturar a Atahualpa. Sinquinchara le decía que no podía hacerlo porque Atahualpa era un dios, y si él hacía eso, iba a lograr la maldición en su familia. Entonces, a pesar de eso, ya Francisco Pizarro va a hacer este tipo de conquista, ¿no? Que nosotros vamos a ir analizando a continuación, ¿ok? Bueno, voy a hacer algunas preguntas ya para ver cuánto hemos captado. Muy bien. A ver, ¿quién me responde cuántos viajes hizo Cristóbal Colón a América? A ver. ¿Qué dice Miguel? A ver. 4. Eso, 4 viajes, ¿no? ¿Ya? ¿Cuántos viajes hizo Francisco Pizarro y cómo se denominaron esos viajes? A ver. 3 viajes. Ya, ¿cómo se denominó el primer viaje? ¿Cómo se denominó?
de exploración, creo. Ya, muy bien. El segundo. De exploración. Ya. El segundo viaje. De Descubrimiento. Eso. El tercer viaje. De Invasión. Eso, muy bien. Perfecto. Ya. Entonces, en el primer viaje, Francisco Pizarro visita lugares que ya habían visitado los otros conquistadores, ¿no? En el segundo viaje se expande un poco más y en el tercer viaje mucho más allá. Ahí es donde va a descubrir lo que es Machu Picchu. ¿Ya? Pero no solo Pizarro fue, ¿verdad? O sea, él no solo hizo la invasión, sino quienes le colaboraron por parte de este continente. A ver. ¿Quiénes colaboraron a Pizarro en este continente? Diego de Almagro. Ya, Diego de Almagro venía con él, ¿está bien? Pero por parte de esta comunidad de los americanos, ¿quiénes le conquistaron a Pizarro? A ver. ¿Cómo es? ¿Se recuerdan o no se recuerdan? Vamos a volver a recordar las comunidades que apoyaron a Francisco Pizarro en la invasión que va a hacer al pueblo, digo, al Tahuantinsuyo, ¿sí? ¿Ok? Eran enemigos de los incas, y hay que tomar en cuenta eso. Eran enemigos de los incas, ¿ok? Y vamos recordando. Cañaris, Tallanes, Chachapoyas, ¿sí? Callanis, Tallanes, Chachapoyas, ¿ya? Que no se les olvide eso. Estos son los indígenas que ayudaron a Pizarro a conquistar, bueno, a conquistar o a invadir más que todo el Tahuantinsuyo, ¿ya? Entonces, son esos. Hay que tomar en cuenta eso, ¿por qué? Porque Pizarro tiene que entrar a Cajamarca, donde vive Atahualpa, ¿ya? ¿Ok? Entonces, ahí vamos viendo. Bueno, ¿qué pasó en Cajamarca? ¿Ya? Tenemos el Pultumarca, que es del 15 al 16 de noviembre de 1532, ¿ya? Este es como una convivencia entre la comunidad y el Inca, ¿ya? Entonces, Hernando de Soto, al mando de 20 jinetes, fue el encargado de invitar a Atahualpa a una cena, ¿sí? Hernando de Soto es el que le dijo, bueno, Atahualpa, Hernando de Soto junto con su traductor, y vamos a ver ahorita nosotros el nombre del traductor, establecía una cita con Atahualpa para que se vea con Francisco Pizarro y Francisco Pizarro le explique lo que quería hacer. En realidad, dentro del entorno o la mentalidad de Francisco Pizarro nunca ha estado en cierto sentido conquistar a Atahualpa, sino ha estado en poder invadir su territorio y apropiarse de su autoridad, porque Atahualpa, como era el Inca y él podía cortar la cabeza, que era el Inca, entonces iba a tener más dominio sobre ese territorio. Entonces, el 16 de noviembre sería esa entrevista, ¿sí? El 16 de noviembre de 1532, ¿no? El 15 de noviembre fue Hernando de Soto, por eso se llama Pultumarca, ¿ya? Para hablar con Atahualpa, para invitarlo el 16, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que pasa, no, en este contexto, ya? Sabemos muy bien que el cura dominico, ¿sí? Vicente de Valverde es el que realiza el requerimiento a Atahualpa al ofrecerle primordialmente la Biblia como elemento de acercamiento, ¿ya? Atahualpa era una persona que en realidad no sabía hablar ni el castellano y que no entendía para qué servía ese libro que le estaba dando y que se llamaba primordialmente la Biblia, ¿no? Uno de los traductores, que era Martinillo, ¿sí? Para los incas Martinillo, para los españoles Felipillo, como le bautizó Francisco Pizarro,
le explicaba a Atahualpa para qué servía ese libro. Atahualpa no entendía y decía, esto es una ofensa porque nosotros ya tenemos nuestros dioses y no necesitamos uno más, y lo lanza la Biblia al piso. Esto fue una ofensa para los españoles, para Francisco Pizarro, Diego de Almagro, se sintieron ofendidos, y en cuyo caso empezaron a ordenar la aniquilación de todos los que le acompañaban a Atahualpa, menos del emperador. ¿Por qué? Para saber dónde se encontraban las riquezas, había que sacarle las palabras correspondientes, ¿no? Entonces, en ese proceso se estaba indagando, ¿no?, el contexto primordial de que tendría que haber riquezas, tendría que haber un lugar de donde extraerlas. Entonces, claro, ni Atahualpa sabía de muchas otras minas que existían, pero sí sabía de las riquezas que eran extraídas superficialmente de algunos lugares, de los cuales esos metales se derritían y se podían crear figuras especiales, como habíamos visto la anterior semana, cosas de oro, cosas de plata, miniaturas, máscaras y todo ese proceso. Entonces, en algún momento es que de repente Atahualpa no llevó hombres a su cargo, comunidad que le acompañó, pero ninguno iba armado. Y esa ha sido la desventaja para él, porque las personas se defendían, pero no con esa lucha que en realidad había vencido a los españoles, sino los españoles los vencieron porque, para empezar, los españoles tenían las armas, estaban en caballo, tenían armadura, y eso generaba un nivel de superioridad frente a los indígenas, ¿no?, quienes no podían defenderse en ese momento. Entonces asesinaron a todos los indígenas que lo acompañaban a Atahualpa, y Atahualpa fue capturado. Ya el 16 de noviembre de 1532 fue capturado. ¿Está bien? Ok, Atahualpa es conocido como el Zapa, ¿ya? Este va a ser capturado por Francisco Pizarro y va a ser encerrado en el Amaruhuasi, que es la casa de la serpiente, una de las fortalezas diseñadas por Atahualpa para encerrar a los prisioneros de los pueblos donde ellos iban conquistando. Entonces, ¿cuál fue el rescate que Atahualpa ofreció? Atahualpa le dijo a Francisco Pizarro que llenaría 1/4 de oro y 2/4 de plata a cambio de su libertad. Francisco Pizarro aceptó ese rescate equivale a alrededor de 599,000 millones de dólares, ¿ya? Acepta el rescate a Atahualpa, ¿no? Francisco Pizarro, porque le pareció algo interesante, ¿ya? Y bueno, yo les comento, ¿no?, dentro de lo que es el encierro de Atahualpa, ¿sí? Atahualpa fue como el amigo de Francisco Pizarro desde la perspectiva de aprendizaje, ¿ya? Atahualpa era el maestro de Francisco Pizarro y Francisco Pizarro era el maestro de Atahualpa en el encierro, porque Atahualpa le enseñaba algunas cosas a Pizarro de su cultura, de sus costumbres, y Francisco Pizarro le enseñaba otras. En esas, el idioma, ¿ya? Atahualpa aprendió algunas palabras en español. Francisco Pizarro no pudo aprender el quechua porque para él fue un poco más complicado, pero en Atahualpa pudo aprender un poco más el español, aprendió algunas costumbres de los españoles, y Francisco Pizarro también aprendió algo de Atahualpa. Incluso Francisco Pizarro le enseñó a Atahualpa a jugar ajedrez, ¿no?, en ese tiempo, y que era algo interesante porque sentía una conexión con Atahualpa Francisco Pizarro. Y claro, esa conexión se rompió cuando vio que Atahualpa podía reunir todo el oro que Pizarro le pedía, ¿no? Entonces, Atahualpa, a usanza de las costumbres andinas, entabló lazos de reciprocidad con Pizarro, ¿no? Y le ofreció a su hermana a su hermana para que sea su esposa. Su hermana, de nombre Quispe Sisa, con quien Pizarro se casó y después de ellas tuvo una hija que se llamó Francisca Pizarro Yupanqui, estableció una relación de
estableció una relación de parentesco con Atahualpa. Esta hija, al nacer de tanto de una raza indígena como de una raza blanca, fue la primera mestiza del imperio incaico, ¿ya? La primera mestiza, ¿ok? Entonces, el tribunal de 24 personas fue presidido por el marqués, ¿ya? Los cargos contra Atahualpa fueron 12, de los cuales los principales son usurpar el poder, ¿sí? Significaba que él se había nominado inca. Fratricida, que significaba que iba a matar, o sea, que tenía la intención de asesinar a su hermano. Conspirador, porque decía que Atahualpa hablaba en contra del gobierno español, ¿ya? También por no cumplir con el rescate, pero lógicamente este delito era algo incorrecto, ¿ya? Entonces lo sentenciaron a morir quemado vivo. ¿Está bien? Ahora les explico esta partecita, ¿ya? Y si ustedes gustan, me pueden ir también ayudando. ¿Está bien? ¿Ok? Como siempre les voy a abrir esta hojita para explicarles, ¿ya? A ver, voy a hacer algunas preguntas mientras voy alistando esto, ¿ya? A ver, cuéntenme, ¿qué fecha fue la cita entre Atahualpa y Francisco Pizarro? A ver. ¿Cómo es? ¿Qué fecha fue? Pues. 16 de noviembre. ¿De qué año? Eso, 16 de noviembre de 1532. Muy bien. Ok. Bueno, tenemos lo siguiente. ¿Ya? Esto lo vamos a presentar así. Mira, aquí vamos a ir viendo lo siguiente. ¿Ya? Atahualpa pagó el rescate. ¿Está bien? Francisco Pizarro aceptó ese rescate. ¿Ok? ¿Ya? Ahora bien, ese rescate era 2 cuartos, o sea, 2 habitaciones, vamos a poner para que no haya una confusión. 2 habitaciones de plata y una de oro, ¿ya? Ok, muy bien, aceptó ese rescate. Ahora yo lo que quiero que me ayuden en lo siguiente. Si Francisco Pizarro aceptó el rescate y tuvo el rescate, ¿por qué mató a Atahualpa? A ver, ¿por qué creen? A ver, díganme, a ver, Jonathan, Taylor, ¿qué creen? A ver, digan ustedes cuál es su hipótesis, a ver. Porque le ofrecieron más oro. ¿Quién le ofreció más oro? Jonathan, ¿quién le ofreció más oro? Los que lo tenían a Atahualpa. Ya, pero Atahualpa pagó el rescate, pagó 2 habitaciones de plata y una de oro, pagó el rescate. Si Atahualpa pagó el rescate, ¿por qué Francisco Pizarro lo hizo matar? A ver, ¿qué pasó? Según la historia, ya, esto del rescate y demás, se supo mucho después, ¿ya? No es que se supo ese momento. Ahora hay que tomar en cuenta, ¿ustedes creen que los reyes españoles, que le habían mandado esa vez ya a Pizarro a explorar el territorio y decir, vas a traer riquezas, ¿ustedes creen que Pizarro le dijo a este rey español, mira, recaudamos esto? ¿Qué piensan? A ver. No, por eso lo mató, por eso lo mataron, para que no se Sí, la gente. eso, justamente, lo mataron para que la corona española no se entere del rescate, ¿sí? Y por eso una de las causas
por las cuales estaba sentenciado era porque no había pagado el rescate y eso era falso. Pizarro agarra y lo hace asesinar sabiendo que él ha pagado el rescate, que Atahualpa pagó el rescate, pero Pizarro o sea, como que Pizarro se repartió, ¿no? Con algunos soldados el rescate y no hizo sentir ese rescate a la corona española, ¿ya? Esa es una hipótesis. Otra es que Pizarro ha llevado menos de lo que le había pedido Atahualpa para presentar a la corona española, pero no todo el total del rescate, porque muchos dicen que el rescate fue fundido en las Guairas eran hornos de fundición de los incas, y que ahí Pizarro ha ido escondiendo poco a poco estos minerales para poder después invertirlos y tener el dinero que tuvo. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Pizarro nunca dijo del rescate a la corona. Es por eso que, ¿ya? Atahualpa fue asesinado. Es por eso que Atahualpa fue asesinado. Fue uno de las circunstancias por las que a Atahualpa se le designa la muerte. Muy bien. Entonces, por esa misma razón, a pesar que Pizarro tendría que ser el cuñado de Atahualpa, ¿no? Parentesco familiar por las tradiciones de los incas, ¿no? Atahualpa le ofrecía a una de sus hermanas a Pizarro para que éste le perdonara la vida, pero aún así Pizarro no lo hizo. Pizarro era una persona muy ambiciosa, demasiado interesada en ese proceso. No solamente Pizarro venía con la situación de conquistar un territorio, sino venía con la situación de que ese territorio sea ya suyo propio, no de la corona, sino sea su propio territorio, el territorio que él merece. Porque ustedes sabían que cuando un conquistador llegaba y fundaba una ciudad, esa ciudad le pertenecía, ¿no? Ya, y llevaba el título de gobernador. Pero en este caso, Pizarro quería llevar el título de conquistador de las Nuevas Indias, es como se llamaba América en ese tiempo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que lo van a sentenciar por esto. Bueno, Atahualpa va a mandar a sus generales a matar a su hermano Huáscar y a todo su panaca, ¿no? Esto es la única verdad, o sea, la única verdad es que Atahualpa sí asesina a su hermano y a su panaca, y por eso lo vamos a poner por fratricida, ya por asesinato de su hermano. Bueno, Atahualpa es llevado a juicio y condenado a morir quemado, ya eso habíamos dicho a un principio, pero se bautizó y así cambió de pena por el garrote, ¿ya? ¿Sí? Entonces, el 26 de julio del año 1533, Atahualpa fue ejecutado, asesinado por el garrote, ¿ya? Obviamente esto lo que vemos acá en el dibujo no es por si acaso el garrote, ¿ya? No sé si ustedes han escuchado alguna vez la muerte por el garrote en la época colonial. ¿Cómo es? A ver. ¿Nada? Ok, yo les voy a mostrar algunas imágenes de cómo es que se asesina por el garrote, ¿ya? A ver. Esto vamos a ampliar. Esto muy bien. Ok, les voy a explicar cómo es la muerte por garrote para que no les quede dudas, ¿ya? Muy bien, a ver. Ustedes pueden ver ahí, ¿sí? Acá tenemos dos sujetos, ¿no? Uno es el que ejecuta y el otro es el que, bueno, en este caso el cura les ha dado la penitencia, pero no es la muerte de Atahualpa por si acaso, ¿no? Así es como se asesina, mira, te amarran la cintura, te amarran las manos, te amarran los pies y te amarran una especie de cuerda o soga a tu cuello. Y por la parte de atrás empiezan a hacer un torniquete hasta que tú pierdes la respiración. Incluso
este torniquete te genera un corte en el cuello, ¿no? Es como si fuera una horca, pero en este caso es de manera un poco más manual, ¿no? Poco a poco van quitando la respiración y la persona va perdiendo poco a poco la vida, ¿no? Y es una muerte es una muerte desesperante en realidad, ¿no? Es como cuando estás ahogando tal vez y quieres que te salven y buscas oxígeno y es así. Pero no puedes hacer nada porque tus manos están atadas, tus pies están atados, tu cuerpo está atado. Entonces no hay ni cómo hagas fuerza para poder soltarte y eso iba generando un proceso de dolor, ¿no? De desesperación. Y así es como muere Atahualpa en la plaza principal, ¿no? Frente a otros españoles siendo asesinado y también frente a otros indígenas quienes lo ven aterrorizados y empiezan a sentir ese tipo de temor ya, ¿cómo decimos nosotros? Un tipo de desesperación, ¿no? Ahora, ¿qué se va a hacer? Nuestro Inca está muriendo. ¿Saben ustedes por qué Atahualpa no quiso morir quemado? Porque esa fue la primera sentencia que le dieron. A ver, ¿qué creen? ¿Cuál es su hipótesis? A ver. ¿Cómo es? ¿Qué hipótesis tienen acerca de por qué Atahualpa no quiso morir quemado? A ver, Miguel. ¿Qué crees, Miguel? ¿Cómo es? ¿Qué creen? A ver. Hay que tomar en cuenta que los incas, por si acaso, no creían en la incineración. Ellos nunca incineraban a su gente, no los quemaban, ¿ya? Lo que hacían era enterrarlos, ¿ya? O sepultarlos, pero nunca los quemaban. Ahora bien, las quemaduras o el morir incendiado o el morir quemado en la época de los incas indicaba maldición, significaba que se iba a extinguir los dioses, se iban a extinguir. Y eso implicaba una situación de castigos, ¿ya? Y es por eso que Atahualpa, en vez de querer morir quemado, quiere morir por otra situación donde su cuerpo permanezca, como decimos nosotros, permanezca intacto y pueda ser sepultado como los otros incas de manera honorífica, ¿ya? Entonces, por eso es que decide bautizarse, decide convertirse al catolicismo para justamente salvar su alma, según los españoles, y poder ser muerto de esta manera y luego ser sepultado como un cristiano, según ellos, ¿no? Con un entierro, con toda esa situación que se le iba a dar, pero que para los incas eso del entierro simplemente era una ceremonia, pero no era algo evidentemente de sus culturas, ¿no? Ellos lo que hacían era ofrecerles a los dioses el cuerpo y con las ofrendas correspondientes desearle al Inca una vida mucho del más allá, que posiblemente el Inca iba a reencarnar, porque los incas creían mucho en la reencarnación, e iba a volver ya como rey en el futuro, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas se veían en este tipo de la conquista, ¿no? Ya. Entonces, como pueden ver, en vez de decir conquista, porque muchas veces decimos la conquista de América o la conquista española, tendríamos que traducirla como invasión de los españoles, ¿no? En los distintos territorios, ¿ok? Muy bien, a ver, voy a hacer 2 preguntas, a ver si me han captado. ¿A quién ofreció Atahualpa para poder salvarse? A ver. ¿A quién ofreció Atahualpa para poder salvarse? Francisco Pizarro. ¿A quién ofreció? ¿A quién ¿A los ofreció? españoles? No, ¿a quién le ofreció a Francisco Pizarro? ¿A quién le ofreció? A Francisco Pizarro. Pero, ya. Francisco Pizarro. ¿A quién ofreció Atahualpa a Francisco Pizarro para salvarse? A su hermana. Eso, a su hermana, ¿no ve? Con la que tuvo una hija, la primera mestiza, ¿no ve? De América. Para repetir la pregunta. Eso. ¿A quién ofreció Atahualpa a Francisco Pizarro para salvarse? ¿A quién ofreció, no? ¿Ya?
¿Entienden? ¿No ve la pregunta? Decimos, ¿a quién ofreció Atahualpa a Francisco Pizarro para salvarse? Y como dice, ¿no? A su compañero, a su hermana, ¿ya? A su hermana ofreció, ¿no ve? Atahualpa, ya pensaba que con eso se iba a salvar, ¿no? ¿Ya? Entonces le ofrece a su hermana, ¿ya? Esta es su hermana de nombre Quispe Sisa, por si acaso, ¿ya? Vamos a tomarla en cuenta para que si les preguntan cómo se llamaba la hermana de Atahualpa, se llamaba Quispe Sisa, ¿ya? Muy bien, otra pregunta, a ver. ¿Cómo se denominaba? No, esta no va. Vamos a ver si se acuerdan. ¿Cómo se le denominaba cómo denominaban al Inca los indígenas? ¿Cómo le denominaban cuando se referían al Inca? A ver, ¿cómo le decían? No le decían el Inca, ¿no ve? ¿Qué le decían? ¿Cómo es? A ver. Se van a acordar ya de este nombrecito también, Zapa Inca, ¿ya? El Zapa Inca, así le decían, no le decían el Inca nomás, le decían el Zapa Inca, ya todos los que eran incas le decían Zapa Inca, ¿ya? Ok. Vamos a ir viendo, ¿dónde fue encerrado Atahualpa cuando lo tomaron preso? ¿Cómo es? ¿Dónde fue enterrado Atahualpa cuando lo tomaron preso? A ver. Encerrado. En la casa de la serpiente. Eso, encerrado, en la casa de la serpiente, Amaruhuasi, ¿no? La casa de la serpiente, ¿ya? ¿Ok? Esa era una de las fortalezas que Atahualpa había creado, ¿no? Para llevar a sus presos de guerra, ¿ya? ¿Ok? A ver, pues, ya, entonces, de todas formas, tenemos que ir viendo los videos correspondientes para ir recordando todo lo que hemos visto hoy día, ¿está bien? Entonces, el día de mañana vamos a tomar otra evaluación acerca de esto de la conquista del Tahuantinsuyo, ¿ya? Unas 5 preguntitas relacionadas a eso, y luego entramos a lo que es la época colonial en América, ¿sí? Para que veamos cómo es la administración, la organización y todo ese proceso de los conquistadores en América, ¿no? Ya a partir de 1562 para adelante, ¿ok? Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Se entiende lo que les estoy explicando o estoy siendo muy enredado? A ver, díganme. ¿Cómo es? Nada, no dicen, chicos. Ya, muchachitos, y Diana, nos vemos entonces el día de mañana, ¿ya? Por favor, traten de dar todos el examen para saber en qué están flaqueando, y ahí podamos ir aclarando también, y traten de siempre preguntar cómo es la resolución del examen, cuál es la primera pregunta, qué es la segunda pregunta, y así, para ir resolviendo también, pues eso depende de ustedes, ¿ok? Muy bien. Entonces nos vamos viendo el día de mañana a las 7 de la noche y vamos a ir trabajando con el coloniaje mañana, ¿ya? ¿Ok? Se van a cuidar mucho, se abrigan bastante y nos vemos mañana, ¿ya? Chao, chao. Hasta luego.